El artículo 6, culminación del proceso de nombramiento de los profesionales de la salud y de los técnicos y auxiliares asistenciales de la salud, dispuesto en el literal G del numeral 8.1 del artículo 8 de la Ley 30.114, autoriza al Ministerio de Salud a culminar el proceso de nombramiento del personal de salud iniciado en diciembre del año 2014 y que no concluyó por el corto periodo de tiempo que tenían los gobiernos regionales para la actualización de sus respectivos documentos de gestión, que era requisito necesario previo al proceso de nombramiento. El artículo 7, modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con cargo a los recursos transferidos mediante el Decreto Supremo 71/2015-EF, dispone que los pliegos habilitados en la transferencia de partidas aprobada mediante el artículo 2 del decreto mencionado y cuyo desagregado se encuentra en el anexo 6 del mismo decreto, deben aprobar las modificaciones presupuestarias conforme al detalle de los recursos que apruebe el Ministerio de Salud mediante resolución ministerial. El objeto de esta medida es realizar una adecuada redistribución de los recursos transferidos a unidades ejecutoras de los gobiernos regionales para equipamiento biomédico y garantizar una correcta dotación de los equipos necesarios para la prestación de los servicios de salud. El artículo 8, modificaciones presupuestarias en el nivel institucional del Instituto de Gestión de Servicios de Salud. Autoriza al referido instituto a realizar modificaciones presupuestarias a favor de los gobiernos regionales con el objeto de financiar la valorización priorizada por atención primaria de salud, beneficiando a una población aproximada de 13.000 trabajadores de la salud que laboran en los establecimientos del primer nivel de atención y que realizan labores preventivas, permitiendo una mayor cobertura de salud, especialmente a los quintiles 1 y 2 de pobreza. El artículo 9, autorización al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para realizar modificaciones presupuestarias. Autoriza al Ministerio a realizar modificaciones presupuestarias a favor de la Municipalidad Distrital de Ate para la ejecución de dos proyectos de inversión pública. El primero relacionado con la construcción de una infraestructura vial y el segundo con el mejoramiento de otra vía. Ambos proyectos son necesarios y que deben implementarse para ejecutar la obra del tramo 5 de la línea 2 del Metro de Lima. Asimismo, autoriza al mismo Ministerio a efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático para supervisar el mantenimiento de carreteras de la red vial nacional, también para la adquisición de estructuras metálicas de puentes y para las actividades de emergencia en la red vial nacional. Señora Presidenta, señores congresistas, este proyecto de ley establece medidas de naturaleza presupuestaria para el presente año fiscal con el fin de impulsar el gasto público a través del financiamiento y ejecución de proyectos de inversión y actividades a cargo de las entidades públicas de los tres niveles de gobierno con mayor celeridad. Señor Presidente, señora Presidenta, solicito se proceda de acuerdo a lo que establece el reglamento del Congreso. Muchas gracias. Señores congresistas, vamos a iniciar el debate. Tiene la palabra el congresista Carlos Brus. Gracias, Presidenta. Presidenta, acabamos de tomar nota de este proyecto de ley. No nos ha llegado antes, tiene ingreso al sello de ingreso el 30 de abril, es decir, ha ingresado hoy día al Congreso de la República. Los congresistas recién tomamos cuenta de estos proyectos, de esta modificación de partidas presupuestales que abarcan el sector salud, interior, transporte, agricultura y gobiernos locales. Si se nos pide que tomemos hoy, ahorita aquí, una decisión, es una decisión a ciegas. No hay forma de poder tomar una decisión que involucra tantas partidas presupuestales del presupuesto nacional
racionalmente hoy. Y no entiendo tampoco la urgencia de que por qué no pasa esto por la siguiente sesión que puede convocar el presidente de la Comisión de Presupuesto y podamos ver esto el próximo jueves con un dictamen que seguramente estas partidas estarán bien pensadas, pero todos tendremos mayor oportunidad de poder informarnos mejor. Si se nos pide que tomemos una decisión sobre esto, es un acto de fe. Nadie ha tenido tiempo de analizar esto, Presidenta. No es poca cosa. Estamos modificando el presupuesto de la República. Normalmente para elaborar el presupuesto de la República vienen los ministros, cada ministro sustenta cada uno de sus pliegos, se le hacen preguntas para poder tomar una decisión. Repito, aquí estamos modificando el presupuesto de 5 pliegos del presupuesto nacional, de 5 sectores. Y recién estamos leyendo esta modificación. Así que, Presidenta, yo pido como cuestión previa que esto pase por la Comisión de Presupuesto, haga una sesión, lunes, martes, no sé cuándo toca sesionar, y el próximo jueves, cosa que tenemos una semana para todos los congresistas poder analizar esto y vendrá con un dictamen de la Comisión de Presupuesto que seguramente citará a los ministros para que expliquen cuál es la racionalidad atrás de estos cambios y poder tomar este Congreso una decisión más racional. Así que planteo como cuestión previa que pase esto por la Comisión de Presupuesto, Presidenta. Congresista Carla Schaeffer. Gracias, Presidenta. Como representante de la región Piura, nosotros hemos recogido una inquietud, especialmente de la del sector salud, que se viene arrastrando desde el 2014 sin una solución. Tenemos una serie de personal que labora en este sector, cumpliendo roles importantísimos y que el concurso estuvo desfasado por el tiempo de lanzamiento. Fue noviembre del año pasado y no se pudo concluir. Presidenta, no se les puede hacer la transferencia ya ganando el concurso a todas estas personas que han ganado su propia plaza por su esfuerzo y necesitamos a la brevedad posible regularizar esto. Esto está dentro del marco presupuestal de 2015, no se está sacando plata de otro lado ni pidiendo un superávit. Es dentro de cada sector la movilización de los recursos para poder cumplir, en el caso, por decirte, del sector salud, con el pago del nombramiento y la generación de nuevas plazas del 20% de 2014. Gracias, Presidenta. Congresista Casio Guaire. En la misma línea de la congresista Schaeffer, efectivamente, nosotros tenemos que priorizar porque es necesario que los nombramientos se den ya. Debemos entender que si postergamos a la siguiente semana estamos en la semana de representación y después recién sería la siguiente semana y queremos verlo, imagínense, por lo menos estaríamos retrasando y aquí se está determinando que debería ser el plazo máximo hasta el 31 de julio de este año y eso significa de que se estaríamos retrasando mucho más aún todavía. Perdón, él dice a los gobiernos regionales se le otorga el plazo hasta el 31 de agosto de 2015, ¿no?, para incorporar recursos transferidos al Ministerio de Salud. Obviamente, estos detalles hace, Presidenta, de que se tiene que ir avanzando mucho más antes. Ya lo tienen en la mano, creo, el proyecto de ley cada uno de los congresistas. Si alguna observación hubiera, de repente, yo considero de que deberían terminar. Y de acuerdo a eso, tal vez pueda ya el presidente de la comisión tomar en cuenta, ¿no? Eso es todo. Tiene la palabra, me pide una interrupción el congresista Interrupción, congresista Condori. Sí, señora Presidenta, yo solicito a la representación nacional. Este es un proyecto pequeño, son 9 artículos nada más y creo que una revisión rápida puede… no hay ninguna sorpresa acá, está claro para qué proyectos son. Y lo único que se está haciéndose es flexibilizar algunos candados que excesivamente se estaban dando en algunos artículos de la ley de presupuesto, nada más. No hay otra sorpresa, señora Presidenta. Congresista, culminó congresista Casio Guaire, ¿no? Culminó usted. Culmine. Presidenta, me pide una interrupción
La segunda interrupción al congresista Bugatás. Segunda interrupción al congresista Bugatás. O sea, entiendo que ya estamos en etapa final o estamos en debate. Pues si está en debate no espero mi turno. Disculpe, señora presidenta, espero mi turno entonces. Congresista Casio Guaire. Bien, presidenta, yo solo quiero concluir manifestando de que este proyecto de ley creo que es urgente, principalmente ya que ha quedado desde el año pasado pendiente, principalmente los nombramientos de muchos trabajadores del sector salud, y hasta la fecha ha quedado pendiente y esto no puede continuar en esa misma línea. Debemos solucionarlo más antes y creo que esta es una gran alternativa para que ellos tengan la oportunidad también de ser nombrados este 20% que falta. Muchas gracias, presidente. Congresista Juan Pari. Luego el congresista Bugatás. Muchas gracias, presidente. Probablemente hayan elementos aceptables, probablemente, pero yo creo que es responsabilidad tener claro frente a lo que se aprueba. Es totalmente cierto, recién llega este documento, no es algo totalmente sencillo o algo más, porque en términos de montos ya es más de 5.000 millones de soles, o sea, no es cualquier cosa, definitivamente. Podemos especular muchas cosas, por ejemplo, que puede ser muy bien para los de Amazonas, por ejemplo, financiamiento para la inversión de la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas. ¿Será cierto así? ¿Será probablemente cierto? Puede ser. ¿O qué varita mágica ha tenido la Universidad de Amazonas? ¿Por qué no otra universidad? ¿Por qué no la Universidad del Altiplano, señor Rubén Condori? ¿Por qué no? En todo caso, yo creo que la pertinencia de lo que se propone tiene que ser explicado, porque si no es explicado estaríamos actuando con suma irresponsabilidad. No es cualquier cosita, son 5.000 millones que modificamos, 5.000 millones y es un monto totalmente importante. Pero aquí quiero llamar la atención también frente a otras cosas. Se han estado sacando decretos supremos por montos altísimos y creo que la Comisión de Presupuestos tiene que hacer el control político en relación a este tema. El decreto supremo 023-2015, 1.330 millones. Decreto Supremo 031, 751 millones. Decreto Supremo 032, 1.081. O sea, unas cosas van por decreto supremo y otras cosas aparecen aquí en propuesta de iniciativa legislativa. Yo creo que hay que tener mucho cuidado porque es manejo de los recursos de todos los peruanos. Y debe haber transparencia en lo que se indica. Y después no vamos a tener problemas cuando se evalúe una gestión. Hay que tener claridad y transparencia. Y creo que esto hay que asumirlo con responsabilidad y no decir que es cualquier cosa, son cualquier hojitas y punto, ya resolvamos, aprobamos. No es la cosa tan sencilla. Yo creo que hay que dar oportunidad al ministro de Economía que sustente la Comisión de Presupuesto y que nos diga que esto es sumamente necesario e importante y por qué no vamos a poder aprobar. Pero queremos la cosa totalmente clara y transparente. Muchas gracias, presidente. Congresista Daniela Bugatás. Gracias, señora presidenta. Yo creo que no se ha entendido, probablemente la exposición de motivos de este proyecto de ley no ha sido adecuadamente formulado. Aquí se están tocando temas muy sensibles. O sea, están faltando médicos en los hospitales regionales y están faltando asistentes de salud en los hospitales regionales y lo que se está tratando de hacer acá es que antes del 31 de julio, que es mañana, se haga esto y para eso hay que hacer modificaciones presupuestales. ¿Alguno de ustedes ha visitado el hospital de policía? Es urgente la construcción del hospital. Aquí lo que se está haciendo es transferir del Ministerio de Salud 293 millones para que de una vez podamos invertir en el hospital de policía. ¿Alguno de ustedes ha visitado el Putumayo? No hay posta médica. Acá se está pidiendo para construir de emergencia una posta médica en el Putumayo. Eso lo vamos a negar. Otra cosa que se está pidiendo son dinero para puentes que se han caído, producto del cambio climático. Vías, como acá en Ate, Vitarte, que se han destruido por la caída de huaicos. Vamos a sentarnos a esperar y a revisar la próxima semana de representación para el 15. O sea, ¿cuál es la idea? Si nosotros tenemos toda la capacidad de fiscalizar, hagan su trabajo de fiscalización si tienen alguna duda.
al Ministerio de Transportes, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Interior. Pero el día de hoy, venir con el pretexto de que no lo hemos visto, cuando al margen, ¿cuándo hemos visto o modificado o algo que venga en tema presupuestario en nuestro gobierno o en los gobiernos anteriores? Nunca se ha modificado absolutamente nada. Yo le pido al congresista Carlos Brus que desista de su posición porque una interrupción me pide Carlos Brus y el congresista Hernán Latorre. Congresista Brus, interrupción. Presidenta, una de las razones principales por las que existe un Congreso fue justamente para controlar los gastos del Ejecutivo. Es uno de los roles principales del Congreso. La ley más importante que damos es la de presupuesto. Es la comisión más grande, está llena de asesores, es la comisión que tiene mucha mayor cantidad de representantes. Y se nos pide una modificación presupuestal de 5.000 millones y se nos entrega las partidas 5 minutos antes de empezar el debate. Eso no es serio. Y si el Ejecutivo se ha demorado en hacer el pedido porque mañana se le vence algo, pues que venga el ministro acá y renuncie por incapaz. Pero no nos echa la culpa a nosotros que porque ya se vence mañana, esto entra el 30 y que el 31 tiene una urgencia, no se pase. En ninguna empresa se hace eso, menos en el Estado. Seríamos unos irresponsables. Aprobar esto sin haberlo leído completamente siquiera. Esto necesita ser estudiado, así no le gusta el oficialismo. Gracias, presidente. Adelante, congresista Bogatás. Segunda interrupción. Congresista Bogatás. Gracias, señora presidenta. Yo creo que estamos hablando de dos proyectos distintos. Este proyecto que estamos debatiendo, por lo menos el que me han entregado a mí, o a mí me han entregado uno distinto. ¿Uno de 5.000 millones? No hay. ¿A dónde hay uno de 5.000 millones? Porque el que me han entregado a mí no es de 5.000 millones. Señora presidenta, no sé si estamos... Señora presidenta, un favor, si pueden aclarar, el congresista Brus tiene un proyecto de 5.000 millones y nosotros tenemos otro proyecto que no llega ni a 500. Entonces, si estamos debatiendo, debemos trabajar con los mismos documentos. ¿Quién le ha entregado al congresista Brus un documento de 5.000 millones y no nos los han repartido a nosotros? ¿Qué modificación presupuestaria de 5.000 millones estamos debatiendo? Me pide una segunda interrupción el congresista Brus. Congresista Brus, segunda interrupción. Presidenta, estamos viendo una modificación de partidas presupuestales que abarca al sector salud, al sector interior, al sector transportes, al sector agricultura, al sector de gobiernos locales. Es verdad, suma cerca de 500 millones de soles. Pero está hablando de muchos sectores y muchas transferencias de partidas. Yo en este momento no sé decir si eso es correcto o esto está equivocado. No sé decir si es la mejor asignación de recursos o no. Y me considero un irresponsable ante mis electores que sin haber analizado algo, yo tome una decisión hoy día de un papel que me acaba de llegar hace 20 minutos. Así no se toman decisiones, las empresas no toman decisiones así, menos las podemos tomar como en el Estado. Tenemos que tener un tiempo para analizar esto, verificar si está bien o no y tener alguna explicación de algún ministro. Si algún ministro hubiera venido aquí, a este pleno, y nos explica a todos, de repente está muy bien, pero les da flojera. No, pues, así tan a la ligera no podemos manejar los asuntos del Estado. Gracias, presidente. Gracias. Me pide una segunda... perdón, se la di. Yo simplemente quiero reiterar que aquí se trata de temas muy puntuales y hay algo en la administración pública que el congresista que me ha antecedido en el uso de la palabra lo debe saber. Muchas veces es necesario hacer las modificaciones presupuestales una vez que tú tienes los proyectos hábiles para ser ejecutados. Congresista Brus, usted ha sido ministro y usted sabe que muchas veces tiene el dinero para un proyecto que todavía no tiene la viabilidad y tienes otro que sí la tiene pero que no tiene ese presupuesto y se hace la modificación presupuestal. Por eso yo quiero que le digan a todas las familias, las 350.000 personas que dependen de la Policía Nacional, que porque el señor Brus no está contento el día de hoy, no se va a iniciar la construcción del hospital que 350.000 familiares y policías lo necesitan. Bueno, si esa es la posición, lo respeto con todo derecho, tiene todo el derecho, congresista Brus. Si le vamos a decir a la población del Putumayo, no pudimos convencer a la congresista Brus de que ustedes necesitan una posta médica, está bien ese problema. Que se queden sin puentes, porque el señor Brus necesita tiempo para revisarlo, quédense sin puentes, por favor. Que no se arreglen las carreteras. Dele tiempo. Que no se arreglen las carreteras. Yo simplemente, señora Presidente, quería
sí pedirle al presidente de la Comisión de Presupuesto, que me parece que así hay un error. Rubén. Congresista Condori. Congresista Condori, quiero pedirle un favor. En el artículo 6.1, en el segundo párrafo, hay un error. Dice que en el segundo párrafo, últimas dos líneas, las actuaciones efectuadas por las comisiones de nombramiento y apelación no podrán ser materia de revisión. Eso tiene que ser eliminado, eso es un error. Ok, gracias, señora presidenta. Por alusión al congresista Bruce. Presidenta, en efecto, yo he sido ministro de Estado 4 años. Y cuando yo quería hacer una cosa de estas, presentaba un proyecto de ley y venía al Congreso y la sustentaba con anticipación, porque estaba manejando asuntos del Estado. Ahora nos dice que le quedan 48 horas para ejecutar. Despidan al ministro por incapaz, que no supo hacer bien su presupuesto y que a los 4 meses de ejecución del presupuesto tiene que modificar 500 millones. ¿Qué? ¿Se le vence algo mañana? Que se vaya por inepto, por no haberlo previsto, pero no nos echa la culpa a nosotros que en media hora no le hemos querido aprobar su tema. Eso es una irresponsabilidad. Yo he sido ministro, es verdad, y venía aquí a este pleno y hay congresistas que lo saben y sustentaba las modificaciones que yo necesitaba. Esto es una cantinflada. Esto es un manejo de cosas del Estado de una manera improvisada. Y si acá hay ministros responsables, que vengan aquí y renuncien. Pero no somos nosotros los irresponsables que queremos pedir más información para tomar decisiones de 500 millones de soles de todos los peruanos. Gracias, presidenta. Congresista Teófilo Gamarra. Luego el congresista Damer. Gracias, presidenta. Bueno, un saludo a todos los colegas congresistas. Me pide una interrupción el congresista Hernán de la Torre. Congresista de la Torre, interrupción. Muchas gracias al colega Gamarra. En efecto, más que todos los congresistas de provincias estamos de acuerdo con este proyecto en cuanto se está autorizando modificaciones para lo que es mantenimiento de vías, IVP. Creo que las municipalidades tienen recursos y más aún cuando hemos atravesado la temporada de lluvias, es urgente el mantenimiento de carreteras vecinales y por lo tanto también el mantenimiento de puentes. Por eso yo pido más que todo la comprensión de los colegas congresistas. Esto no puede esperar. Igualmente en el tema de salud, el nombramiento de personal profesional, técnico y auxiliar y asistencial es también prioritario. Por eso creo que si bien es cierto que el proyecto ha podido ingresar hoy día, pero también la situación, colegas, amerita que eso se tenga que aprobar de manera urgente. Muchas gracias, colega Gamarra. Congresista Teófilo. Muchas gracias. Me solicita otra interrupción el congresista Guayama. Gracias, presidente. Gracias, congresista Gamarra. Sí, de verdad, este proyecto, pido a la representación parlamentaria se priorice y se apruebe el día de hoy, dado que está en el artículo 6 la culminación del proceso de nombramiento de los profesionales de la salud. Actualmente, debido al cambio de gobiernos, de autoridades en los gobiernos regionales, algunos nombramientos del sector salud no se han concluido. Y tenemos, por ejemplo, en mi región, en Piura, hasta el momento, enero, febrero, marzo y abril, los profesionales de la salud no se les cancela por este problema. Entonces, yo creo que no pueden esperar más. También hay que pensar en su familia, de ellos, que necesitan pues que se corrija, repito, estos son errores debido a los cambios en la gestión de los gobiernos regionales, ¿no? Entonces, pido a la representación nacional que se priorice y se apruebe el día de hoy. Congresista Teófilo Gamarra. Muchas gracias, presidenta. Bueno, creo que estamos ante un proyecto que es de gestión, que es meramente de una serie de transferencias de partidas al interior de algunos organismos con cargo al presupuesto del propio sector. Y en ese sentido no habría inconveniente en que el Congreso de la República dé el apoyo a la aprobación de esta ley. Más aún, si esta ley ha sido entregada casi a la 1 de la tarde, junto con el proyecto 4465,
De hecho, este proyecto ya estaba en la carpeta de cada uno de los congresistas para que pueda ser analizado y estudiado. Es más, este proyecto no tiene ningún contrabando. Lo único que tiene es autorizar, modificar con cargo al presupuesto en otro sector. Y les voy a indicar lo siguiente, por ejemplo, el artículo 1 de este proyecto de ley dice: financiamiento del proyecto de inversión del sector salud. Autorícese al Ministerio de Salud durante el año 2015 a realizar las siguientes modificaciones presupuestarias en el nivel institucional con cargo a su presupuesto institucional. Y así están todos los artículos que tienen que ver con cargo al presupuesto institucional de cada sector. Y en este caso, señora Presidenta, no podemos dilatar la aprobación de este proyecto de ley porque incluso tiene que ver en el artículo 6 de este proyecto de ley con la culminación del proceso de nombramiento de los profesionales de la salud y de los técnicos y auxiliares asistenciales de la salud, dispuesto en el literal G del numeral 8.1 del artículo 8 de la ley 30.114. No aprobar este proyecto de ley, señora Presidenta, en este momento sería una irresponsabilidad. Quedaríamos en deuda con los empleados del sector salud, con los profesionales del sector salud, con los pueblos que en estos momentos necesitan hacer algunas transferencias, modificar su presupuesto para tener la viabilidad y la ejecución de sus obras. Señora Presidenta, esa sí sería una irresponsabilidad. Entonces, señora Presidenta, yo demando al Congreso de la República, a la representación nacional, no se trata de un proyecto que tiene algún contrabando, se trata de un proyecto que tiene que resolver rápidamente algunos saldos de balance que existen en algunas dependencias para que puedan ser transferidas y utilizadas. De lo contrario, simplemente vamos a seguir pateando por más tiempo cuando deberíamos resolver ya estos problemas, señora Presidenta. Muchas gracias. Congresista Manuel Damer. Señora Presidenta, señores congresistas, uno dice, este proyecto de ley es muy directo, muy claro, no hay ninguna trampa, no hay nada, pero de repente uno lee el artículo 3, autorización de modificación de presupuesto institucional ante variación de ingresos. Dispóngase que de producirse el supuesto de variación de la estimación de ingresos a que se refiere la tercera disposición complementaria transitoria de la Ley 30.281, Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2015, las entidades públicas, el Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales deberán modificar su presupuesto institucional conforme a los montos estimados de recursos públicos que publica la Dirección General de Presupuesto Público. O sea, ya está diciendo, va a haber variaciones. Si hay variación en la estimación de ingresos, no dice cuánto es la variación, no dice cuánto es el estimado. Y más adelante en el artículo 4.2 dice, las entidades del Gobierno Nacional que transfieren recursos a los gobiernos regionales o a los gobiernos locales para la ejecución del proyecto de inversión en el marco del artículo 11 de la Ley 30.281, Ley de Presupuesto para el año fiscal 2015, deberán considerar en la promoción de sus respectivos presupuestos institucionales correspondientes al año fiscal subsiguiente bajo responsabilidad del titular los recursos necesarios que garanticen la continuidad. Señora Presidenta, este Congreso acaba de aprobar en primera votación una ley habilitante al Poder Ejecutivo respecto a los gastos de este año. Y como no aprobó en segunda votación, el Poder Ejecutivo la ha publicado por decreto, directamente, por decreto de urgencia. Ya está publicada. Y ahí se habla de 6.000 millones de soles. Es lo que preguntaba un congresista y es lo que preguntaba el congresista. ¿De dónde? Bueno, estamos hablando de ese dinero. Se está habilitando los gastos de ese dinero. Hay que ser explícitos, hay que ser claros. Aquí no se trata de partidas menores, simplemente se trata de habilitar al Poder Ejecutivo para que el segundo semestre gaste ese dinero. No hay ningún escándalo, pero hay que decirlo. Y no se quiere decir porque ciertamente lo que se está habilitando acá hay ausencias notorias y claves. ¿Qué pasa con los gobiernos regionales y municipales a los cuales el gobierno central les recortó gastos para poder hacerlos el gobierno central? Y ahora se le quiere transferir. Y la modalidad que se está planteando es que la manera de transferir es que el gobierno central es el que va a hacer la designación en qué se va a gastar y cómo se va a gastar. Uno puede leer varios de los artículos en los cuales se dice se transferirá siempre y cuando el gobierno local y regional haga esto, si no, no se transfiere. Es una recentralización inmensa de la inversión de esos 6.000 millones de soles. Inclusive más aún, hay algunos gobiernos regionales y municipales que están afectados por la reducción del canon.
del canon petrolero, del canon minero, de todos los cánones. ¿Qué se plantea acá? Que el gobierno central es el que va a decir qué se va a gastar y cómo se va a gastar cuando existen proyectos presupuestales, proyectos de inversión aprobados a nivel presupuestal por los municipios, por las regiones y por el presupuesto general de la República. Y lo que debería incluirse acá... Para culminar. Para ese monto de dinero, lo que debería plantearse es que el gobierno central está obligado a habilitar los recursos que por efectos del problema de la reducción del canon han afectado a esas localidades y por lo tanto los proyectos ya aprobados presupuestalmente deberían ser habilitados directamente por el gobierno central con ese dinero y no estar el gobierno central viendo su cálculo, qué apoyo, qué no apoyo, en plena campaña electoral, en plena discusión de la campaña electoral nacional. Eso ciertamente lo que va a ocasionar son inmensas peleas a niveles locales y regionales y inmensas dificultades. Eso no es una manera sana de gastar el presupuesto de la República. Es por esa razón que este proyecto viene a último momento, casi de traspiés, casi para que no nos demos cuenta, se da a alguna gente plata, por ejemplo, se le da a ATE un recurso, se pone el tema de salud para el nombramiento que es positivo, que es necesario y que hay que completar, se ponen algunas cosas básicas, pero la marmaja principal, el monto principal del gasto, lo que debería más bien ratificar. Culmine, congresista. El gasto municipal y regional tiene que tener capacidades habilitantes efectivas y que esa capacidad habilitante no quiere decir que pierda su autonomía, que vaya a depender de lo que el gobierno central y el MEF quieran hacer, sino que tiene el gobierno central que habilitarlos directamente. Eso, por ejemplo, no está planteado, está planteado de otra forma. Yo por eso, señora presidenta, señores congresistas, considero que este no es un proyecto cualquiera. Aquí estamos hablando de 6.000 millones de soles que se está dando carta libre al Poder Ejecutivo para que haga lo que quiera y subordine más aún a los gobiernos locales y a los gobiernos regionales, cuando debería ser otra la lógica, porque un proyecto así es necesario, y varias de las cosas que están planteadas aquí son necesarias, pero con otra lógica. La lógica es municipios y regiones que tienen reducción por canon, pero que tienen proyectos ya aprobados, el gobierno central de ese suplemento que se ha dado de 6.000 millones de soles habilita para que se hagan las obras. Algunas obras que tienen dificultades justamente por la reducción. Último minuto, congresista. Culmine. Presidenta, termino. A los gobiernos regionales y municipales lo que se haga es, justamente se les habilita. Y el gobierno central, que no ha sabido gastar, quien mejor ha gastado en los últimos años ha sido los municipios y las regiones, no el gobierno central. Y ahora lo que se quiere es que el gobierno central sea el que gaste a nombre de los municipios y las regiones y le diga inclusive cómo gastar. Y eso no ha funcionado, eso ha fracasado en los últimos años. Lo que tiene que haber es una mejor relación con los gobiernos regionales y municipales. Y en esa mejor relación hay que habilitarlos con una ley. Pues yo creo que si se discute, no creo que haya diferencias sobre ese punto. Me pide una interrupción la congresista Cuculiza. Congresista Cuculiza, interrupción. Gracias, congresista Dahmer. Gracias, presidenta. En verdad que esto es una responsabilidad muy grande. Yo hace tiempo y hace años que vengo juntamente con la congresista Luz Salgado viendo la cuestión del hospital de policía. Ese hospital está que se cae a pedazos. No podemos seguir tratando a los policías ahí. Demos siquiera a los policías enfermos un lugar donde curarse. Están que revientan los desagües y se meten a los cuartos. En emergencia se atiende a la gente en el patio. El ascensor es con una grúa. ¿Cómo vamos a trasladar después? Y verdaderamente que eso es un caos total. No merece la Policía Nacional tener ese. Ahorita el 1.800 policías no se les ha pagado todavía, porque no hay transferencia del Hospital de Economía. Esa es una burla. Y todavía meterlos a ese hospital que es una porquería. No podemos faltar el respeto así a nuestra Policía Nacional. Por favor, piensen en eso. Ya culmine, congresista Dahmer. Desacuerdo con esa u otras medidas, pero sí estoy en desacuerdo en una recentralización que va a significar un mal gasto. Por eso planteo una cuestión previa de que esto sea un cuarto intermedio, que la comisión, que es multipartidaria, revise los temas y que en 1 hora o 2 horas se pueda ajustar, porque hay medidas que tienen que ser reorientadas. Si no, lo que va a haber es algunas cosas muy parciales y un derroche de un dinero que es imprescindible en los
en el curso de este año. Es imprescindible que se gaste bien porque la crisis ya está. Ya fracasó el gobierno y no hay que hacer que todo el país pague el fracaso de ese gobierno. Congresista Yehude Simón. Presidenta, realmente acá hay un error de forma. Debió avisarse a tiempo, debió pasar a la comisión, entonces entiendo el reclamo del congresista Carlos Brus. Pero en el fondo, este es un proyecto muy importante. O sea, no solamente la congresista Cuculiza o Luz Salgado, que estoy seguro que han visitado los hospitales, el que habla ha visitado el hospital de la policía no una vez, 10, 100 veces. Y ha visto, por ejemplo, cómo los ascensores no funcionan. A los policías y a los familiares tienen que cargarlo en camilla de silla de ruedas porque no hay ascensor, no hay medicinas, no hay sábanas. Entonces, y claro, nosotros estamos debatiendo aquí que se presentó mal este proyecto en pocas horas, pero la necesidad es urgente. Esto no puede dejar de aprobarse el día de hoy, la bancada está de acuerdo, en especial porque no son montos excesivos, en especial porque no se está incrementando ningún presupuesto, en especial porque se está modificando el presupuesto. Yo también he sido primer ministro, también he sido ministro, y hay emergencias y hay situaciones que uno no maneja en un momento y de repente se presenta. Entonces, Presidenta, me está pidiendo interrupción el congresista Mauricio Mulder y el congresista Casolay. Congresista Casioguaire. ¿Interrupción? Congresista Mauricio Mulder. Interrupción. Presidenta, lo que pasa es que aquí hay también un tema que tiene que ver con la confianza, ¿no? Se dice que el hospital está colapsado, pero ya tienen 4 años gobernando. Y justo recién en este momento se acuerdan del hospital. ¿Por qué no lo pusieron en la ley de presupuesto anterior? ¿Por qué recién ahorita lo están poniendo? No entiendo. No entiendo. ¿Y qué confianza tenemos de que si se les da, ahora sí lo van a hacer? Si no lo han hecho en las 4 leyes de presupuesto anteriores que están vigentes. Entonces no lo van a hacer, pues. Ese es el tema, no lo van a hacer. Es simplemente tratar de buscar justificaciones para hacer movimientos presupuestales, porque se está estableciendo, como ha señalado el congresista Damer, que a pesar de eso se pueden hacer modificaciones con autorizaciones de modificación de presupuesto institucional ante la variación de ingresos. Eso es lo que va a pasar. Segunda interrupción al congresista Casioguaire. Presidenta, si bien es cierto, de repente se ha cometido, vamos a decir, tal vez un error al momento de hacer los presupuestos por los sectores. Del sector salud está pasando al sector del Ministerio de Interior. ¿Para qué? Justamente para construir el hospital de la policía, que ellos sí lo necesitan. Y aquí en algún momento el exministro de Interior vino a sustentar que ya estaba dentro de sus proyectos para poder ejecutar esta obra. Sin embargo, obviamente ha pasado de repente más del determinado tiempo, pero es necesario que se inicie. Y aquí estamos considerando, y debe ser aprobado, Presidenta, realmente en esta tarde, ¿no? Porque es necesario, lo necesita nuestra Policía Nacional, un hospital tan importante para todos ellos. Gracias, congresista. Adelante, congresista Yehude Simón. Presidenta, puede ser una cuestión de desconfianza, pero no se puede apostar por algo que la gente está exigiendo. El hospital de la policía es urgente, así a gritos urgente, que sea implementado en lo inmediato, y no solamente el hospital de la policía, también estamos hablando de la implementación de la Universidad Autónoma de Alto Amazonas. ¿Cuántos congresistas han sido visitados por los alumnos? Por las autoridades. Se crea una universidad y no se dan los presupuestos necesarios. Si hay desconfianza, lo que tenemos que hacer los congresistas es exigir que las unidades de la Contraloría General de la República hagan el seguimiento, para que no se gaste el dinero por gusto. Ya di las 2 interrupciones, pero, Presidenta, este problema de los hospitales, de la universidad, es un problema que ya tiene larga data. Bien se dice acá, 4 años de congresistas, 4 años de gobierno, no se resolvió el problema, y el hospital con problemas y la universidad. Y así sucesivamente. No podemos esperar que pasen los días. Tenemos la próxima semana de representación. Sabe Dios cuál será la dinámica que se presente la próxima semana, y habríamos perdido la oportunidad de una inversión que tiene que hacerse, pero que tiene que fiscalizarse. En ese sentido, creo que en nombre de la bancada, del Partido Humanista, de Somos Perú y del Partido Perú Posible, vamos a votar a favor. Congresista Víctor Isla. Gracias, Presidenta. Yo creo que esta ley revierte una vital importancia
Presidente, el congresista Tubino pide una interrupción. Sí, Es amazónico por adopción. Primera intervención, congresista Tubino. Sí, muchas gracias, congresista Isla. Yo quiero añadir, señora presidenta, lo siguiente. Acá tenemos el hospital del Putumayo, en el Estrecho. Ahí la gente se muere de apendicitis. Entonces, dejar que estos proyectos de ley quede para filosofar un poco más, verlo en detalle, en fin. Acá, en el artículo 6, adicionalmente dice: culminación del proceso de nombramiento de los profesionales de la salud y los técnicos y auxiliares asistenciales de la salud. Esto también es importante, porque es un tema que lo sufrimos quienes venimos, sobre todo representamos las regiones amazónicas. Entonces, la verdad que sí, hubiéramos querido estudiar este proyecto de ley con mayor detalle, pero hay cosas urgentes acá, y me auno a los congresistas que han hablado del hospital de policía. Es hora de que cambiemos esto. No es posible tener a nuestros policías en esa situación. Adelante, congresista Isla. Gracias, Presidenta. Efectivamente, uno de los grandes aciertos de esta norma es señalar en este artículo primero, en el inciso 1.1 y el segundo párrafo, donde está la transferencia de 21 millones de soles para el financiamiento del proyecto de inversión pública, mejoramiento, ampliación y equipamiento del Centro de Salud del Estrecho en el Putumayo. Ahora el Putumayo es una provincia nueva que precisamente se crea a través del reclamo permanente de nuestros pobladores, de estos patriotas nuestros que están en esta zona alejada. Tenemos más de 1.500 kilómetros de frontera en la zona del Putumayo, y es ahí donde se va a construir este gran centro de salud que va a permitir dar una atención de calidad a nuestros compatriotas en esta parte de la patria. No debemos olvidar que precisamente el año pasado, en septiembre, una nueva reunión entre el gobierno de Perú y el gobierno de Colombia, con la presencia del presidente Ollantaytamala y el presidente Santos, para trabajar de manera conjunta en el desarrollo de la cuenca del Putumayo de ambos países. Y uno de los compromisos hechos por nuestro gobierno es precisamente en el tema de salud, desarrollar este centro de salud en el Estrecho, en San Antonio del Estrecho, que es la capital de esta nueva provincia del Putumayo, que tiene 3 distritos, que es Soplín Vargas, el mismo Putumayo, Álamo y Rosa Panduro. Entonces, si vamos revisando de uno en uno, todos estos proyectos, así como el hospital de policías, son proyectos de vital importancia. Yo entiendo que algunos parlamentarios, como el congresista Bruce, tal vez por la premura en la presentación tenga algunas dudas al respecto, pero estoy seguro que cuando comience a ver la importancia de estos proyectos, esas dudas se disipan, y conocedores de su espíritu patriótico del congresista Bus y el congresista Mulder, que mostró una duda, pero estoy seguro que sí se va a hacer. No se va a hacer si no se pone, evidentemente. El congresista Damer me pide una interrupción. Segunda interrupción, el congresista Damer. Sí, señora presidenta. Yo he señalado que este proyecto tiene cosas positivas y que le falta algunas. Por ejemplo, estoy seguro que el congresista Isla estará de acuerdo que las regiones que tienen canon, que se ven disminuidas, se le transfiera los recursos para cumplir los proyectos ya aprobados en la ley de presupuesto. Eso no está en este proyecto. ¿Cuáles las regiones? Las regiones que tienen canon, que son Loreto y que son básicamente Piura y Tumbes. Eso es una medida que complementa a las otras. Yo por eso planteé no que esto se postergue para otro tiempo, sino que se haga un cuarto intermedio y que se consense esas ideas, esas propuestas, y que sea aprobado el día de hoy. Tiene que aprobarse el día de hoy, pero tiene que aprobarse con una visión más amplia en la cual se le garantice realmente a los gobiernos regionales y municipales que puedan tener el recurso que va a tener el gobierno central, y que en vez de que lo haga el gobierno central, lo puede hacer mejor los gobiernos regionales y municipales en los casos que están planteados, además de los otros temas que están señalados. Adelante, congresista Isla. Efectivamente, la disminución del precio del petróleo ha afectado a las regiones amazónicas que tienen canon. Sin embargo, los gobernadores regionales y los alcaldes provinciales y distritales están trabajando efectivamente en conseguir financiamiento para cumplir los proyectos de inversión que vienen en camino. Algunos que han sido iniciados, que tienen necesidad de continuidad de inversión, y otros nuevos, pero que ya tienen compromiso. Entonces ahí estoy seguro que todos los parlamentarios de esta zona lo que hacen es apoyar a sus autoridades
regionales, locales, tanto provinciales como distritales, en la gestión de ello, para que en la situación que estamos se pueda compensar a través del gasto a estas regiones que han sentido disminuidos sus ingresos porque tienen el canon casi como su sueldo. Sin embargo, el gobierno central, el gobierno del presidente Ollantaytamala ha estado permanentemente en transferencia de recursos a las regiones y a las provincias para cumplir estos objetivos. Dicho esto, señora presidenta, yo pido a la representación nacional que esta ley evidentemente es de vital importancia y estoy seguro que acá tenemos unanimidad. Muchísimas gracias. Adelante, congresista Merino, tiene la palabra. Presidente, el congresista Mesías Guevara me pide una interrupción. Congresista Mesías Guevara. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Manuel Merino. Sin lugar a dudas que cuando se generan este tipo de proyectos siempre ya hay cierta desconfianza con el Ejecutivo, pero sin embargo, señora presidenta, creo que hoy debemos de aquilatar las diversas necesidades que tienen nuestros pueblos. Ya se ha hablado acá de diversas necesidades. Y en ese mismo sentido, por su intermedio, solicito al presidente de la Comisión de Presupuesto que acumule el proyecto de ley número 4292 con el objetivo de integrar ahí lo que significa a los institutos viales provinciales, que en las regiones, fundamentalmente como Cajamarca, señora presidenta, hay muchas necesidades en cuanto a la actuación directa de los institutos viales provinciales, quienes son los encargados de dar el mantenimiento adecuado para las trochas carrozables, que lamentablemente incluso ahora con los desastres naturales, las lluvias intensas que se están viviendo, lamentablemente no cuentan con los recursos necesarios. Reitero, señora presidenta, por su intermedio solicito a... La segunda interrupción, le otorga. Le reitero, señora presidenta, el pedido por su intermedio al señor presidente de la Comisión de Presupuesto que acumule el proyecto de ley número 4292. Gracias, señora presidenta, y gracias, colega congresista Manuel Merino. Adelante, congresista Merino. Sí, primero para disculparme con los parlamentarios que me estaban pidiendo interrupción y las dos interrupciones las he dado al correligionario. Presidenta, yo en el mismo sentido, yo entiendo la preocupación de algunos parlamentarios en relación a las dudas y a las preocupaciones. Pero si nosotros analizamos este proyecto, que sin lugar a dudas también lo llevamos en el hecho real de los recursos no determinados, como es el canon sobre canon, de Tumbes, Piura, Loreto, Cayali y la provincia de Puerto Inca, que han tenido una reducción presupuestal de más del 50%, hubiese sido importante haberlo acumulado y haber permitido que haya alguna norma en este proyecto. Pero sin embargo no ha sido aún recogida aquí y creo que nosotros tenemos la bancada dos proyectos que esperemos la comisión correspondiente lo pueda debatir y pueda darse solución a este problema, porque lamentablemente el propio presupuesto que ha sido determinado no cubre las expectativas y las deficiencias y las debilidades y la disminución presupuestal han afectado fuertemente a estas 4 regiones que acabo de mencionar. Pero en el caso de este proyecto, presidenta, como provincianos, creo que recogemos efectivamente la preocupación en lo relacionado a lo que había expresado el colega Manuel Dagner del canon y sobre canon, que no está recogido en este proyecto y que hubiese sido importante un articulado que permita compensar esa reducción presupuestal, que es una propuesta que podría ponerse como un agregado en este proyecto, que yo alcanzaría al presidente de la comisión a ver si es que puede incluirlo, en primer lugar. Y luego, presidenta, efectivamente, cuando debatimos la ley de presupuesto, los propios parlamentarios empezamos a pedir en algunos casos acumulación de proyectos de la jurisdicción donde venimos, y ese mismo acto del debate origina varios de estos problemas que están aquí reconocidos, como es el caso de la culminación de los procesos de nombramiento de los profesionales que fue propuesto y que no fue recogido. Igualmente el financiamiento para la implementación de la Universidad Nacional del Alto Amazonas, que creo que están recogidas en este proyecto. Y yo quería pedir, presidenta, porque un tema muy similar ha ocurrido en la región Tumbes, un proyecto que salió en la cartera de vivienda y correspondía a la cartera de Transportes y Comunicación. Y quiero pedirle al presidente de la comisión para que autorice al Ministerio de Economía y Finanzas a transferir en favor del pliego 036 del Ministerio de Transportes y Comunicación la ejecución del proyecto de inversión pública denominado Mejoramiento de la Vía Principal, el Tutumo, Pueblo Nuevo, Progreso, el distrito de Matapalo, provincia de Zarumilla, con el código unificado 2202297, que esto permitiría
legítimamente transferido recursos que los tiene Vivienda, que ha dicho que no puede ejecutarlo, al Ministerio de Transporte y Comunicación y no estaría originando ningún gasto adicional. Yo pido para que el presidente pueda acumularlo, así como también solicitarle, Presidenta, a los parlamentarios de que creo, más allá de las observancias que hayamos tenido al proyecto, creo que aquí hay una necesidad recogida de transferencias a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, del propio presupuesto, de los problemas que se han presentado, y esperemos que así sea, así como también Culmine. en lo relacionado al canon y sobrecanon, pedirle que el Ejecutivo, a través de transferencias, pueda, en este caso, compensar la reducción que han tenido en canon y sobrecanon petrolero las regiones de Tumbes, Piura, Loreto, Gayal y la provincia de Puerto Inca, para poder compensar y poder hacer que los proyectos aprobados puedan ejecutarse en estas regiones. Es todo, Presidenta. Muchas gracias. Congresista Galarreta. Le da la interrupción a la congresista Cuculiza. Primera interrupción. Dos interrupciones, la primera congresista Cuculiza y la otra congresista Bruce. La segunda congresista Bruce. Primera interrupción. Congresista, gracias, presidente. He escuchado que si en 4 años no se ha hecho el hospital, por lo pronto tengamos la felicidad de darle el comienzo a ese hospital y tener en nuestra mente que nosotros fuimos partícipe de esa construcción de ese hospital. Nosotros estamos bien sentados acá, bien tranquilos, porque todos tenemos un seguro médico que nos cubre ir a cualquier clínica y atendernos de lo mejor. Hay que pensar en el que no tiene, en el que mendiga que lo reciban, en el que está tirado en el patio del hospital. Bien tranquilos nosotros toditos, ¿no? Felices con nuestro seguro en las clínicas. Vas, te atiende como una reina feliz de la vida. No siente la necesidad. Pero cuando la necesidad es base número 1 de la vida de las personas, hay que ser flexibles para que por lo menos este hospital comience, ya que no se ha hecho en 4 años, que se comience y que sea este pleno y este congreso que dé la oportunidad a la policía de tener el hospital que se merece. Gracias. Segunda interrupción al congresista Bruce. Presidenta, yo tengo una inquietud que no sé si el presidente de la Comisión de Presupuesto la va a poder contestar. De los 500 millones de modificación presupuestal, la más grande es una transferencia que hace el Ministerio de Salud al Ministerio de Interior por 293 millones y al Ministerio de Cultura por 21.900.000. Es decir, 314 millones de soles va a transferir el Ministerio de Salud a estos sectores. La pregunta es, ¿qué cosa va a dejarse el Ministerio de Salud? O sea, ¿qué cosa se está desfinanciando el Ministerio de Salud? ¿Qué cosas no han hecho? ¿Qué cosas no han podido hacer? Porque esa plata estaba presupuestada para hacer algo. Entonces, si alguien nos pudiera contestar, porque este es más o menos el 60% del monto de las transferencias, ¿qué cosa es que el Ministerio de Salud va a dejar de hacer? ¿Por qué le sobra esta plata al Ministerio de Salud? Es una de las preguntas que queda en el aire, que espero que alguien la conteste en el debate, siquiera eso, ya que nos piden tomar una decisión apresuradamente, siquiera contéstenos eso. Muchas gracias, presidente. Inicie, congresista Galarreta. Gracias, presidenta. Quisiera que me pueda atender, vos sé que está con una llamada, porque la primera parte de mi intervención es para pedirle a usted con todo respeto que cuando un parlamentario pregunta si se va a poner o se va a continuar el debate de un proyecto, como lo hice yo hace un rato, porque se quedó en un proyecto de las gratificaciones, creo que es una falta de respeto decir puede continuar el otro congresista y no decirle al congresista simplemente se va a ver después, no se va a ver, o congresista lo siento, ya no se va a ver, pero alguna respuesta de quien preside mi institución. Pero no puede ser que alguien le hace una consulta y simplemente hace como que ignora al parlamentario y no lo toma en cuenta y sigue con el tema como que no existió, y eso es una falta de respeto, y lo digo con todo respeto y cariño. Como primer punto. Como segundo punto, presidenta, voy a insistir en el tema del debate de las gratificaciones. Este proyecto, a diferencia del tema de las gratificaciones, el tema de las gratificaciones tiene 2 años. Este proyecto ha entrado recién. Y por supuesto que hay temas que son importantes. ¿Quién no ha visitado, como decía un parlamentario, el hospital de la policía? Por supuesto. Pero la pregunta específica es, el candidato que dijo que iba a poner un hospital por provincia, ¿no? Un hospital por provincia, dijo el candidato Ollanta-Humala. A 4 años de gobierno, como lo dijo Mulder, ¿qué ha hecho? Y entonces, presidenta, el hecho de transferir significa que va a haber menos vacunas, va a haber menos inyecciones, menos medicinas, menos camas, menos atenciones, porque el lonche no es gratis, ¿ah? O sea, transferir de un lado a otro significa que alguien va a tener que dejar de tener el servicio o la cobertura que tenía.
A mí, la verdad, más allá del tema de fondo, que puede ser loable, pero que hay que estudiarlo, me parece increíble que el ministro de Economía presente ayer en la tarde 2 propuestas y hoy día quieran entrar. ¿Qué quieren? ¿Decir que el Congreso está obstruyendo al Ejecutivo? Decir, ahí está pues, como está declarando un exministro que creo que se ha quedado confundido porque no ha vuelto al gabinete, que el presidente puede cerrar el Congreso, que ha sido encima presidente de este Congreso y tiene la desfachatez de declarar esas cosas. No tiene ni la vergüenza de haber sido presidente del Congreso y presidente de la Comisión de Constitución y decir que el presidente de la República puede cerrar el Congreso. ¿Qué quieren decir con los analistas que ya han diciendo el Congreso pone obstrucciones? De 10 proyectos en materia económica, 6 son leyes. 2 son los que han presentado ayer el Ejecutivo y 2 de ellos están en la agenda. Uno es el que se ha ido a cuarto intermedio hace un rato. O sea, que este Congreso se haya cerrado en apoyar al Ejecutivo con toda la oposición que puede haber, no lo ha hecho. Así que me sorprende, y que sean más francos, si lo que quieren es meter así en la nariz, es un proyecto de la noche a la mañana que tiene que ver con presupuesto, como lo ha dicho el congresista Bruce, para que después digan el Parlamento está obstruyendo y vengan a pechar con su tema de confianza aquí con la delegación de facultades. Si eso quieren al expresidente del Congreso, que creo que pasó sin darse cuenta que fue presidente del Congreso, hay que decirle que también hay mecanismos constitucionales, y varios, y varios, desde la vacancia presidencial hasta varios. Dele tiempo. Así que, Presidenta, yo a través suyo ojalá que vuelva a la normalidad el exministro y no esté preocupado porque no volvió al gabinete y deje de hablar de fachatez en los medios de comunicación. El Congreso hay que defenderlo como fuero parlamentario. Yo no le veo ningún aspecto negativo y absolutamente normal que un tema tan importante como lo es este, por supuesto, pueda pasar por una comisión. O se va a caer, o algo va a pasar urgente. Si en 4 años no lo han hecho. Porque si lo que quieren es llevarnos así para demostrarle a la opinión pública que estamos obstruyendo, vuelvo a repetir, de 10 proyectos en materia económica, 6 son leyes, 2 en debate en la agenda y 2 son estos últimos que han presentado hace 2 días. Eso no va a ser un argumento. Y sí considero, Presidenta, que hay que apoyar la cuestión previa del congresista Bruce. Y sí espero, Presidenta, que cuando uno le vuelva a hacer una pregunta, nos responda. Porque eso es una falta de respeto de la mesa a los miembros del Congreso. Gracias. Para contestar al congresista Galarreta, el siguiente tema serán los de ética. Siguiente orador, congresista Leonidas Guayama. Gracias, Presidenta. Me pide interrupción el congresista Angulo y el congresista Nathalie Condori, si lo permite. Congresista Angulo. Gracias, congresista, gracias, presidente. Yo tengo algunas preocupaciones, fundamentalmente con el hospital policial, de la policía. En Trujillo se construyó un hospital de alta complejidad, un hospital inmenso que no costó más de 220 millones de soles. Un hospital grandísimo, todo equipado, con los últimos elementos. Y aquí se pretende transferir 293